gracias, Padre, porque tú estás en medio de nosotros, porque si hay uno o dos reunidos en tu nombre, tú dices en tu palabra que tú estás en medio de nosotros. Te damos gracias, oh Padre, por todo lo que tú nos das. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú eres. Te damos gracias porque tú pones estas palabras en lo profundo de nuestros corazones, no solamente para oírlas y escucharlas, sino para hacerlas y ponerlas en ejecución, porque esta es tu obra. En nombre de Yeshua HaMashiach yo oro. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Hoy vamos a dar unos argumentos de qué es Israel y por qué es Israel. Vamos a darle gracias también al Padre que nos dio impresora para estas notas que las íbamos a sacar del, ¿cómo es que se llama eso? Del proceso, del servicio. Entonces también damos gracias al Padre por la provisión de esa impresora y que también nos provea, por favor, Padre, tinta para la misma. Te damos gracias, Padre. Los implementos para la máquina. Papel y etcétera, etcétera, todo lo que se necesita. Él Bueno. coloca todo. Israel según la Biblia. Dense cuenta que últimamente estoy utilizando tal cuestión según la Biblia, tal otra cuestión según la Biblia, porque me he dado cuenta que uno tipea en Google y no le sale nada según la Biblia. Entonces y uno siempre tipea cosas según la Biblia, a ver qué es lo que la Biblia tiene para nosotros, en busca de que nosotros podamos encontrar lo que la Biblia tiene para nosotros con respecto a cada tema. Hoy vamos a hablar qué es Israel según la Biblia, no según la religión, no según el hombre y no según el Estado conformado por las Naciones Unidas en 1948, que conocemos hoy como Israel. Israel. Les recuerdo que como colombianos también hay israelíes, así es que se le llama a la persona que nació dentro del Estado conformado en 1948 por las Naciones Unidas. Así como al colombiano se le dice colombiano nacido en Colombia, al que nace en Israel se le dice israelí. No se le dice israelita, porque yo estaba pensando que y busco yo es que israelita y usted no encuentra israelita en ninguna parte. Israelita es, no sé todavía qué sea, la Biblia habla de israelita numerosas veces, un verdadero israelita que ahorita lo vamos a ver, pero realmente al que es nacido en Israel, en el área delimitada por las Naciones Unidas en 1948, se le dice israelí. Y yo quiero que ustedes tengan eso muy en cuenta. Primero, que el Estado de Israel fue formado en 1948, que la capital de ese Estado, formado en 1948, la capital es Tel Aviv. Entonces les voy a leer para que ustedes tengan un poquito de argumento y ustedes digan, no, es que yo no nací en Israel, en ese que usted conoce, ese pedazo de tierra. No tiene nada que ver con el Israel que habla la Biblia. Dice así, esto lo saqué de un website, que al final yo les doy el link, que es www.jota.es/es/world/d/r4. De ese link fue que yo saqué este pedazo de artículo. Ahí está completo el artículo. Yo solamente saqué unas partes porque no tengo tiempo para leérselo todo. Me gustaría, pero es que es verdad un estudio extenso de lo que es el Estado realmente. Pero les extraje esto, que es lo más importante para mi concepto. En mi propia opinión personal, yo creo que esto es lo más importante de ese artículo. El Estado de Israel es una democracia secular. Ustedes saben que es secular, ¿no? Sí, que está fuera de todo convenio religioso católico. Bueno. El Estado de Israel es una democracia secular que oficialmente no toma en cuenta al Elohim. ¿Sí saben por qué no le llamo Dios, no? Aquí dice Dios de la Biblia. ¿Sí saben por qué no llamo Dios? ¿Sí o no? Porque es pagano, es Dios. Porque la Biblia no habla de ese Dios. Dios en Dios,
D-I-O-S es la transliteración de diócesis o de diócesis o diosesis o diocélisis o llámenlo como ustedes quieran, que viene del griego que significa Zeus. Entonces por eso yo no utilizo la palabra Dios, porque realmente el trasfondo y de donde viene la palabra significa Zeus. ¿Estamos? Zeus. Entonces por eso no le digo Dios, porque la Biblia no está hablando de Zeus en ninguna parte, pero sí está la palabra Dios. Entonces póngale atención, cuando en 1948, y vean, los israelíes se constituyeron como un estado independiente, ¿le atribuyeron el mérito a Yahweh Elohim? La respuesta es no. De hecho, en ninguna parte del texto original de la declaración aparecía la palabra Elohim, y mucho menos su nombre Yahweh. En cuanto al texto final, un libro de historia comenta: en la reunión que tuvo el Consejo Nacional a la 1 de la tarde, sus miembros todavía no podían ponerse de acuerdo con respecto a la redacción de la Declaración de Independencia, puntos suspensivos. Los judíos practicantes querían que se hiciera referencia al Dios de Israel, entre comillas, pero los seculares se opusieron. Al final, Ben-Gurión decidió poner el término hebreo para roca en lugar de Dios. Esto es sacado de un libro que se llama Great Moments in the Jewish History. Esto quiere decir grandes momentos en la historia judía. Hasta el día de hoy, Israel fundamenta su decreto a ser un estado independiente en una resolución de las Naciones Unidas y en lo que él mismo denomina el derecho natural e histórico del pueblo judío. Es razonable esperar que el Elohim de la Biblia realizara el milagro profético más importante del siglo XX a favor de un pueblo que rehúsa atribuirle el mérito a él. Es la pregunta que hace. Más adelante en el artículo, en el 33 de nuestra era, Israel perdió el privilegio de ser la nación escogida por Elohim cuando rechazó a su hijo, el Mesías. Jesús mismo lo expresó así: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Recuerden, esto es Jerusalén. Esto no está hablando en ningún momento de Israel. Está hablando de Jerusalén. Y Jerusalén es la pirámide de la nación, si se quiere crear una. Si usted quiere hablar de un Israel o de una nación de Israel, tiene que empezar por Jerusalén. Jerusalén es la casa. Por eso dice Jesús, Jerusalén. Oiga pues, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella, a Jerusalén. Recuerden, no es Israel. El pilar, la pirámide, si usted quiere un terreno o un pedazo de tierra que se llame Israel, tiene que empezar por Jerusalén, bíblicamente hablando. Miren, su casa se les deja abandonada a ustedes. Eso lo encuentran ustedes en Mateo 23, 37 y 38. Estas palabras se cumplieron en los 70 años de nuestra era. Perdón, cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén y su templo y pusieron fin al sacerdocio, porque Jerusalén misma se rehusó a ser casa del Espíritu viviente, del Yahweh viviente. Yo le recuerdo que cuando murió Jesús, destruyó el templo y el templo se dividió en dos. Cuando murió, apenas cesó el Espíritu y entregó Jesús el Espíritu al Padre, la ciudad de Jerusalén se partió en dos, empezando
por el templo que había en ese entonces. El que había prometido destruir. Exactamente. Y fue destruido. Y no quedó piedra sobre piedra, porque eso él le dijo a los apóstoles que eso no iba a quedar piedra sobre piedra, y seguro que así fue, que no quedó piedra sobre piedra de ese templo. Fue completamente destruido. Ahora, yo les digo, ¿de dónde viene ese templo? ¿Por qué Jerusalén? Entonces a ustedes les toca estudiar y irse a estudiar Reyes, donde está toda la historia de David, porque fue David donde se propuso y se estipuló que Jerusalén iba a ser la ciudad sagrada. Y ahí fue donde se hizo el templo, que no lo pudo hacer David por estar buscando la mujer que no le correspondía y no lo pudo construir por irse a buscar la mujer de un hombre casado y caer en adulterio. Entonces fue en manos del hijo Salomón el que pudo hacer el templo y lo hizo en Jerusalén. Pero resulta que Salomón tampoco. Salomón se dedicó a tener esposas y tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Pobre hombre, ¿cómo habrá hecho? Uno no puede con una, ese mantenía 1000 mujeres. Pobre hombre, digo, porque pues con 1000 mujeres usted le toca, si usted puede complacer a una, no puede complacer usted a una hoy en día. Imagínese usted complacer 1000. Entonces él se dejó llevar del demonio de las mujeres y se dejó llevar por sus ídolos. Y ellas tenían sus caprichos como todas las mujeres tienen hoy en día. Y entonces movieron el corazón de Salomón, lo movieron a otros dioses. Cuando Dios le habló 2 veces a Salomón, solamente advirtiéndole que por favor no se fuera a ir detrás de otros dioses. Eso fue lo que exactamente él hizo. Lo que logró Salomón con eso fue dividir a Israel en 2. Entonces, aquí viene la historia. Estas palabras se cumplieron a los 70 de nuestra era, cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén y su templo y pusieron fin al sacerdocio. Ahora bien, ¿qué sucederá con el propósito de Elohim de que hubiera una nación que fuera su propia especial entre todos los demás pueblos? Puntos suspensivos. Un reino de sacerdotes y una nación santa, es la pregunta. Esa es la pregunta que él dice, esta es la promesa que él hace, esta es la profecía que él hace en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Qué bonita la copia. Esto está fuente, la fuente, el título de la fuente se llama "Se predijo la Biblia el establecimiento del Estado de Israel", y ahí está su link. ¿Por qué Tel Aviv, la capital de Israel, y no Jerusalén? Es una pregunta que uno se debe formular cada vez que ustedes les digan que ese Estado de Israel son la gente ungida de la Biblia, porque no lo es. Los límites originales fueron Bethur, cerca de Hebrón. Esto es parte de este artículo, ¿no? Los límites originales fueron Bethur, cerca de Hebrón, en el sur del país, Bet-Orón, hoy Cisjordania, en el norte de Latrum y de Emmaus, en el oeste, a los pocos kilómetros del oeste de Jerusalén, el río Jordán en el este. El historiador clásico Fabio Josefo tenía una definición más amplia, que acerca la mitad del interior de hoy de Cisjordania al norte hasta Beerseba en el sur, y los límites de este y al oeste era el mar Mediterráneo y el río Jordán respectivamente. En pocas palabras, como para que ustedes se den una fotografía de lo que es, pues lo pueden ver en la foto, ¿no? Entonces ustedes pueden ver el imperio asirio hacia la parte de arriba. Ustedes pueden encontrar Damasco, y esta es toda el área de lo que eran los estados en ese entonces.
Lo que yo les quiero mostrar a ustedes es la división que hay. Esta división que hay, si ven la parte de arriba, que dice reino de Israel y reino de Judá, porque en esa fue la división que pasó con Salomón. Unas tribus se fueron para el norte y otras tribus se quedaron en Jerusalén. Recuerden, fueron 3 tribus las que se quedaron al sur, que fue la tribu de Benjamín, la tribu de Judá y los sacerdotes, porque los únicos que podían ser sacerdotes era la tribu de Leví. Y se quedaron después de que Salomón dividió el reino de Jerusalén. Y es que hemos venido de división en división desde ese entonces. Después vienen las cautividades. Después Asiria nos tomó cautivos, dividió Israel, el reino de arriba del norte, lo dividió completamente y saqueó completamente el reino de abajo, donde habían quedado estas 3, y se los llevó cautivos. Entonces, entre la cautividad de Asiria y la cautividad de Babilonia, todo quedó desierto y vinieron a conquistarlo. Los mismos babilónicos vinieron a conquistarlos. Cuando conquistaron estas tierras, sobre todo el reino de abajo que le pertenecía a Jerusalén, que era donde estaba el templo más importante, vinieron leones y se los comieron. A los babilónicos, asirios, caldeos y filisteos vinieron y se los comieron porque no era gente que perteneciera a esa tierra. Todo lo que hizo el rey de Babilonia dijo: señores, necesitamos enviar a uno de estos levitas que están aquí esclavos de nosotros a que enseñen un poquito allá, a que conozcan las leyes del Dios de esa tierra. Y mandó a algunos levitas a eso. Y los cogieron en todo esto que llaman el reino de Judá, pero eso ya no era el reino de Judá, sino por el contrario se dividió mucho más después de la cautividad de Asiria y de Babilonia. Quedó algo así más o menos. O sea, ustedes pueden ver aquí cómo era, y después de las cautividades quedó esto así, que no tiene nada que ver con esto así. Esto fue después de la división de Salomón, y esto fue lo que quedó después de las cautividades de Asiria y de Babilonia. O sea que no quedó muy claro qué era qué. Entonces Samaria quedó como parte de Israel después de eso, porque quedó desolada la tierra. ¿Saben por qué, no? Porque nosotros no quisimos hacerle caso a Jeremías. Nosotros no quisimos escuchar a Jeremías, nosotros no quisimos parar oreja, como no la queremos parar, hermano Juan, no la quisimos parar, entonces terminó el reino en esto, en una cosa amorfa que no tiene forma, y ya no es la misma, ya no son las 12 tribus de Israel que realmente iniciaron, ya esto quedó todo completamente dividido. Entonces vean ustedes bien, ahí quedó Fenicia, Seleucia, usted ya no sabe quién es quién ahí, ya quedó un revuelto ni el más hijo de mi chica, como diría mi mujer, y no podemos saber quién es quién en este pedazo. Les recuerdo que toda esta es la franja de Gaza que hoy día conocemos, toda esta de aquí, toda esta parte de aquí, esta es la franja de Gaza que hoy día conocemos, que los judíos que dicen ser judíos, ¿cuáles son esos judíos? Pues muy fácil, todos los que habitaron en esta área, que está aquí abajo, que se llama Judea, ¿sí? Por eso se les dijeron judíos, porque en esta área que se llama Judea, fue donde vinieron a parar los levitas para enseñar lo de esas costumbres de esa tierra, de ese Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta gente? Idumea, Hebrón, Parea, Jericó, y Lot y Jopé, todo eso estaba por babilónicos y por gente que no correspondía, pero vinieron a aprender cosas de la Biblia. Entonces, ¿qué fue lo que dijo esta gente? Pues muy bueno, cojamos esto de la Biblia y armemos una cosa que se llama el Talmud, y hacemos un grupo de costumbres para nosotros, y eso es lo que se conoce hoy en día
como Judea, y esta gente que vivía en Judea son los que se hacen llamar judíos más adelante. Entonces, la división tribal, para que a ustedes les quede claro cómo era antes de la división de Salomón por seguir a los dioses de las mujeres. Así era que era la tierra y así era que Padre Todopoderoso quería que fuera la tierra y el reino de Israel. Toda esta parte, ¿verdad? Toda esta parte que ustedes ven aquí, toda esta parte. Así era que el Padre tenía destinado para nosotros un reino. Pero como nosotros somos rebeldes, tercos como unas mulas, ese reino debería gobernar todo el planeta. Y nosotros deberíamos ser la cabeza y no la cola como lo somos hoy, porque no hemos querido prestar atención a la voz del Padre, lo que Él quiere para nosotros. Nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana, no lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Entonces, para empezar la historia, empezamos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. Y quiero que empiecen a poner atención porque así empieza la historia de Israel. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. En otras palabras, ¿sabe qué, mi hijo? Váyase de su tierra, de su padre. ¿Por qué? Porque capítulos antes nos vamos a dar cuenta que Abraham le dio por tener incesto con una hermana, prácticamente. ¿Cierto? Nos lo descubrimos hace poco con mi señora madrecita. Entonces, dése cuenta que por ese incesto le toca salir de la casa del padre. Y si ustedes se dan cuenta, Hebrón no queda muy lejos, está dentro del área de Jerusalén. Y le tocó salir a huir a Abraham, le tocó salir porque se consiguió a Sara, que era de la parentela de ella, entonces le tocó salir al desierto. Y desde entonces, nuestra gente, nuestros padres, nuestros ancestros, han ido deambulantes, ¿cómo le llama eso? Errantes. Hemos sido errantes desde ese entonces. Pongan atención. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la tierra de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y lo fue con él. Y era Abraham de una edad de 75 años cuando salió de Arán. Ya era cuchito. Pues no era tan cuchito. No era tan cuchito. No era tan cuchito. Aquí en este entonces estaba como en la mitad de su vida. Que realmente él vivió hasta los 100 y punta de años que ahorita vamos a ver. Génesis 16, 8, 16. Yo quiero que tengan un poquito de paciencia, que sigan la lectura porque se me van a dormir porque esto es historia. Entonces esto es historia de la brava, esto es historia bravera. Porque de ahí viene Jerusalén, de ahí viene Jerusalén, de ahí viene Israel, de ahí viene toda nuestra historia. Nuestras raíces, mejor dicho. De estos arcaicos, como lo llaman la nación hoy en día. Estos arcaicos yo los adoro. Ojalá fuéramos así de arcaicos como esta gente, tendríamos más honor y más respeto por nosotros mismos. Génesis 16, 8 y 16. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai. Agar, sierva de Sarai. ¿De dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Esto está hablando de un ángel, ¿no? Que se le apareció a Agar. Agar era una de las mujeres de Abraham, porque en ese entonces sí se acostumbraba a tener más de una sola mujer. Y Agar era sierva de Sarai. Sarai le dijo a Agar, le dijo a Abraham le dijo, ¿saben qué? Yo no puedo tener hijos porque yo soy estéril. Coja a mi sierva Agar y tenga hijos con ella. Pero entonces Sarai le dio celos del hijo. Sarai le dio celos del hijo de Agar, que de ahí vienen los agaritas. Porque los agaritas vienen, no, mejor dicho, Agar es la madre de los agaritas, que más adelante los vamos a encontrar como agaritas. ¿Quiénes son los agaritas?
Pues toda la gente que vive en lo que hoy conoce usted como África, Egipto. Eso no se conocía como África en los tiempos de Abraham. Desde los tiempos de Abraham eso se conoce como Egipto. Y toda África se conoce como Egipto. Y ella es la mamá de toda esa tierra y de todos esos fulanos que están allá. Sierva, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, yo huyo de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Yahweh, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Cosa que, si hoy nos aparece un ángel y nos dice, póngase sumisa, lo vamos a esa manera. Usted está loco, usted tiene, mejor dicho, usted tiene lo que ponen las gallinas. Yo no me voy a poner sumisa de nadie, ¿sí o no? Las mujeres hoy con su libertad, sumisa de quién. Génesis 16:10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de tu multitud, de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, de donde vienen los ismaelitas. Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que ella hablaba. Tú eres Yahweh, que ve, porque dijo, no he visto también, porque dijo, perdón, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cedes y Beré, y Agar dio a luz un hijo de Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que dio Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Cualquiera puede ser hijo de Abraham, pero no cualquiera puede ser hijo de la promesa. Y hay una división. O sea que usted, a los egipcios son hijos de Abraham. ¿Cómo le parece? ¿Cómo la ve usted ahí? Difícil de creer, difícil de entender, pero resulta que Agar fue sierva, Agar fue egipcia y Agar tuvo relaciones con un hebreo, por decirlo así. Génesis 17, 1 al 5. Era Abraham de la edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Jehová, o yo soy Yahweh, yo soy Elohim Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré de gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces Abraham significa en hebreo muchedumbre, padre de muchedumbre de gentes. Bajo la promesa, y aquí viene la promesa, Génesis 17, 15 al 16. Y dijo también Yahweh a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, o sea, princesa. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a qué hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Elohim, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y conforme a mi pacto con él como pacto como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto
a Ismael, también te ha oído, he aquí, que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho de gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto, o sea, el pacto del Yahweh que está en los cielos es con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos a aquel mismo día cuando Dios le había dicho. O sea, ese fue el pacto, la circuncisión. ¿Cuál es el pacto que él hace con nosotros hoy en día? Que nosotros circuncidamos, pero nuestro corazón. Ya no es la circuncisión del pene, sino la circuncisión del corazón. ¿Y en qué consiste esa circuncisión de corazón? Que ustedes van a sacar y van a cortar de su corazón lo que ustedes piensan, lo que ustedes opinan, lo que ustedes quieren, lo que a ustedes les da la gana hacer. Entonces ustedes eso es lo que van a cortar del corazón, sus deseos banales. ¿Sí? ¿Estamos? La promesa continúa. Ahí se los pongo yo, vea. Génesis 21, 1, 7. Visitó Yahweh a Sara, como había dicho, e hizo Yahweh con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Yahweh lo había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Perdón. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, cuando Elohim le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién diera a Abraham a Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Génesis 25, 19, 26. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac, de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Batuel, arameo, de Padam Aram, hermana de Lebán, arameo. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril. Y le aceptó Yahweh, y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Vea que todo lo que pasaba en ese entonces, lo primero que se iba era consultar a Yahweh. Era la cosa que la mujer, cuando le pasaba algo malo, cuando le sucedía algo que estaba mal, cuando no tenía lo que debería hacer, lo primero que se iba era consultar a Yahweh, en oración, con la cabeza cubierta. Iba y buscaba al Padre. ¿Sí ve? Entonces consultó a Yahweh, y respondió Yahweh, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, quiere decir esto rojo, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, que quiere decir en hebreo rojizo. 26. Disculpen. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Esaú vende su primogenitura. Eso. Gracias. Génesis 25, 27, 34. Y crecieron los niños, y Esaú fue de diestro en la casa,
hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú. Sí, los papás nunca aman al que es quietico. Los papás siempre aman al berraco, al que sale a cazar, al duro. Al que se queda en la casa, eso como que no lo aman mucho. Eso sí lo sabemos. Eso sí lo sabemos, que al que es quietico, los papás no aman mucho. Aman más al alborotado, al que va y rebota todo y hace todas las cosas. Ese es el que es amado. Pues eso siempre pasa, vea, la Biblia lo demuestra. Y amó Isaac a Esaú, pues claro que amó a Esaú. Pero les recuerdo que el pacto que el padre hace, lo hace es con Jacob, no con Esaú, con el quieto. Pero amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volvió Esaú del campo cansado. Dijo a Jacob, vea, este era el que cocinaba además, y le gustaba la cocina a Jacob. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guisado rojo, pues yo estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá a mí la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Ya, por un guisado de lentejas vendió, hermano. Yo también hago unas lentejas más buenas. Ahorita que me acuerdo. Pero ven, yo nunca he entendido por qué es tan importante la primogenitura. Ahí viene. Sigamos leyendo, que aquí es donde vamos a entender todo este cuento de la primogenitura. Y él comió y bebió y se sentó y se fue así. Menospreció Esaú la primogenitura. Esaú y su descendencia siempre causarán amargura de espíritu. Los descendientes de Esaú siempre causan amargura de espíritu a los padres. Oiga pues. Génesis 26, 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beresí Eteo, y Basemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Por la rebeldía, por la imposición, porque ellos quieren hacer lo que se les da la gana, como les da la gana, en casa de los padres. Yo les recuerdo, ¿no? Esta cultura de la que estamos hablando es vivir en comunidad, esto se llama vivir tribal. Esto se llama vivir tribalmente. ¿Sí? Tú te casas con una mujer en la misma tribu, y es por tribus que pero estamos viviendo en la misma área, estamos viviendo en el mismo sitio, estamos viviendo bajo la misma cobertura. Siempre hay un líder. En este caso, pues era Isaac la cabeza. Pero estaban casados y estaban viviendo sobre la misma casa. Esto no es como nos enseña el mundo. Porque el mundo sí le enseña a uno, usted se casa y con su cosa para la casa, ¿cómo es que es? El que se casa tiene casa y se construye para la plaza. Exactamente, pues eso no pasa aquí. Cada uno hace su mercado y para su casa. Eso no pasa aquí. En esta cultura que hemos perdido realmente, en esta cultura no acostumbraba a eso. De hecho, el hijo tenía que ayudar al papá o a la cabeza a que todos tuvieran de qué comer y que todos se hacía responsable, papá e hijo, por toda su realea. Eso no era aquí que usted tiene su mujer, váyase y donde te vi no te conocí. No, eso no se trata. Ya en su casa consiguen sus alimentos para usted y sus hijos. Y eso no es así. No. Tanto el hijo como el papá proveen para todos. Y les recuerdo, en ese entonces no era solo la mujer y los hijos, sino los siervos y los comprados por todos, tenían que ver por todos.
Y allá el Richard y el otro, el del huevo, traían el cheque y se lo entregaban al pastor. Entonces así es que funciona esto. Génesis 27, 1, 46. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él le respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. O sea, ya la estaba viendo cerca. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Aquí viene aquí viene. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Yahweh antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, le dice Rebeca a Jacob, en presencia de Yahweh antes que yo muera, ¿qué perdón? Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Le dijo a Jacob, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quiso que le palpara quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte del cuello donde no tenía vello, con los pieles de los cabritos que había matado, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y le dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho como me hiciste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Yahweh, tu Elohim, hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y lo bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo de Yahweh, he bendecido. Dios, pues, te dé
el rocío del cielo, de las grosuras de la tierra y la abundancia del trigo y del mosto, sírvante. Pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que bendijeren. Y aconteció luego de que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar, e hizo también guisados, y trajo a su padre y le dijo: levántate, mi padre, y come de la casa de tu hijo, perdón, para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: soy yo, tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí y todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y dijo: ven a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron a su nombre Jacob, pues me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura. Y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y él alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigüe, hasta que aplaquen la ira de tu hermano y contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré a ella. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma por mujer las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero yo la vida? Entonces ya nos podemos dar cuenta la importancia de la primogenitura, porque cuando tú eres primogénito en esta cultura, pues a ti la bendición de tu padre cae sobre ti, cuando tú eres el primogénito, cuando eres el número 1, cuando naces de primero, tienes el derecho y la bendición que tu padre te dé de primeras. Entonces él lo bendijo con vino y le dijo: todos tus hermanos van a ser siervos de ti, porque de esas, así es como conoce el planeta, como conoce todo el planeta, ¿no? Que para ser rey en una tierra tienes que tener descendencia directa del padre. Entonces el padre es rey, el hijo es príncipe, y cuando muere el padre, el hijo pasa a ser rey. De ahí es de donde viene el concepto.
bíblicamente de ahí es donde viene el concepto. Esto no lo pudieron inventar los hombres, esto viene por una directriz que está escrita en el libro. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces la primogenitura te da a ti la potestad de ser rey. Si tú no eres primogénito, hijo, no puedes ser rey. Entonces, si yo tengo un hermano menor, pues él nunca podrá ser rey a menos de que yo muera. Pero por lo general eso no pasa. Yo muero y el que va a ser rey es mi primogénito. Es el que va a ser rey. El reinado... Por eso tantas muertes y tantos envenenamientos. Por eso es que porque para que, o sea, mi hermano menor nunca va a ser rey. Va a ser rey mi hijo, mi primogénito. Y así sucesivamente se pasa la línea. ¿Estamos? Por eso es lo importante la primogenitura. Porque el primogénito es el que recibe el reinado del padre, siempre. Jacob sirve a Labán por Raquel y por Lea. Génesis 29, 1-35. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y bebían y volvían a la piedra sobre la boca del pozo en su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Perdón. Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él les dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Y mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, volví a leer lo mismo, ¿no? Se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que halló Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contento a Labán y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y a ellos los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Porque la amaba. 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete,
Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Vea pues, que no hubo ni ceremonia, que no hubo que un altar, que no hubo vestido blanco, y que no, nada de eso. Solamente hubo una celebración. Una noche de juerga y de bebeta, y eso fue lo que... Sí, la celebración igual. Listo. Bebeta, juerga, pero no hubo ninguna ceremonial, ni que un sacerdote venga y los una en unión, ni que esto y con lo otro, no. Solamente él se llegó a ella, dice la escritura. O sea, se acostaron y se acostaron. aparearon. Entonces Labán juntó a todos los varones del lugar e hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y Jacob se llegó a ella creyendo. Y dio Labán a su sierva Zilpa, a su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que has hecho? ¿No te he servido por Raquel? Perdón. ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes que la mayor. O sea, por costumbre, la mayor tiene que estar casada antes que darla a la menor. Y esa era la costumbre. Entonces se le dio la mayor antes que la menor. Y pongan atención. ¿En qué versículo voy? 27. Ya viene el 27. Cumple la semana de esta y te daré también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilba, por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y ¿cómo ha seguido la esterilidad a este Israel, sí o no? ¿Sí saben por qué, no? Por el pecado de Adán. No, porque seguimos tomando las hermanas de los hermanos y seguimos en el mismo incesto. Ay, cierto, porque lo habíamos descubierto. Seguimos en el mismo incesto y siguen siendo estériles, por eso. Y siempre la más amada que cojan ellos pues va a ser estéril, porque seguimos en este incesto que no debería. ¿En dónde iba yo? Ah, bueno, 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y lo llamó su nombre Rubén. Porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz otro hijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también a este, y lo llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, vea, esto sí, mejor dicho, le daba hijos. Entre más menospreciada era, más hijos le daba, vea. Ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado 3 hijos, por lo tanto llamó a su hijo Leví. De ahí es donde vienen todos los sacerdotes, de Leví, de la tribu de Leví. Concibió una vez más otro hijo, y esta vez alabaré a Jehová, porque su nombre será Judá. Y dejó de dar a luz. O sea que hasta ahí ya venimos, ahí ya tenemos parte de las tribus de lo que es el verdadero Israel. ¿Sí? Está Simeón. No, está Rubén, es el primero. Rubén, Simeón, Judá y Leví. De ahí. Y esos son hijos de Lea. Esos no son hijos de la amada. La amada es Raquel. Génesis 31, 24. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel, porque ¿cómo le va a hacer ese reclamo a Jacob? ¿Acaso es culpa? Así dice Jacob. Jacob se enojó contra
Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilba, llégate a ella. Da lo mismo que hizo Sara Sí. con Agar. Entonces Bilha llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijo de ella. Y así le dio a Bilba su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella y concibió Bilba y dio a luz hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamo su nombre Dan. Y concibió otra vez Bilba, le dio la sierva, le dio a luz su hijo Jacob y Raquel, con luchas de Dios he tenido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó Silba a su sierva y se la dio a Jacob por mujer. Y Silba, sierva de Lea, dio a luz hijo. Y dijo, vino Ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silba, sierva de Lea, dio otro luz y dio su nombre y dicha mía, porque mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Y fue Rubén en tiempo de siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, Ese es el que usted... Ay, sí, tío. Ay, acá llegó. Ay, mandrágoras. 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 Buenas, hola, Carita, ¿cómo estás? ¿Ya viste? Señoras, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas ¿cómo tardes. están? Bien, su merced, mucho gusto, Jorge Enrique. Nora de Vivas. Mucho gusto, Juan David. Gracias. Y Venga, bienvenido. Jorge Enrique. ¿Qué más, don Juan? Bien, ¿Cómo le bien, acaba de ir? siéntese, amigo, Muchas gracias, pero bienvenido. Bueno, antes que nada, mire, ahorita... un pancito por ahí. Y acá un vinito. Y un vinito. Tremendo, muchas gracias. Siga, siga. A ustedes. Siga, siéntese. Siéntese. Muchas gracias. Estamos aquí en mitad de una prédica y pues bienvenido a la prédica. Ah, bendición de Dios. Bendición de Dios, por supuesto que sí. Y don Vivas, ubíquese por favor. Estamos hablando de Israel y cómo es que Israel fue conformado como nación. Y por qué Israel no es como nación hoy y no es reconocida como Póngale Israel. en el piso, tranquilo. Gracias. Entonces, bienvenido. Su nombre es Jorge Enrique. don Jorge Enrique. Mi nombre es Juan David. Patricia, Carolina, que ya la conoce, Juan Antonio Vivas y Nora Vivas, la mujer de Juan Antonio. Y este presente servidor, que estoy predicando la palabra del Padre, tal cual como la Biblia nos lo enseña que debemos hacer. Entonces estamos en eso. Si quiere tomar su Biblia y seguir la lectura, estamos Amén. en Génesis capítulo 30, Bueno, yo le voy a hacer... versículo 17. Si quiere, yo manejo la Biblia muy bien. Sí, claro, déjelo con la Biblia. Sí, gracias. Muy amable. Génesis, ¿qué? Génesis capítulo 30, versículo, sigamos en el 17. Génesis 30, ¿verdad? Sí, Génesis 30. Versículo 17, sigamos ahí que es a donde estamos, Génesis 30, verso 17. verso 17. No, te saltaste una cosa que es importante que después nos vamos a confundir. ¿En dónde? Aquí donde las mandrágoras. Mejor el 16 primero. Entonces llevamos el 16 primero, a Perfecto. petición del público que ahí veníamos leyendo. Sí, señor. Estamos leyendo cómo fue que se conformaron las 12 tribus de Israel, cómo fue que nacieron y de quién nacieron. Porque las naciones y los pueblos hoy en día nos enseñan que un hombre no puede tener más de una mujer, que tenemos que ser monógamos. Pero Jacob en la Biblia nos enseña que la falta de una tuvo 4. Entonces, de ahí salieron las 12 tribus de Israel, de las 4 mujeres en las que se llegó Jacob. Y nos estamos dando cuenta a la medida que estamos leyendo que tampoco hubo una ceremonia
de matrimonio como la conocemos hoy en día, porque la Biblia no enseña de matrimonios. La Biblia enseña que cuando un hombre se llega a una mujer y copula con ella, ya tiene el pacto y el convenio con esa mujer, y es por hecho, por ende, de que es mujer de él y es esposa y se hace él responsable de esa mujer, donde él llega y tiene su semilla y tiene sus espermatozoides con ella. Y nos estamos dando que eso es así, ¿cierto? Nos estamos dando cuenta que la lectura nos está demostrando que no hubo ningún acto de matrimonio y que de hecho la Biblia no nos habla en ninguna parte de matrimonios. Nos habla de que la mujer se une con un hombre y son una sola carne. Punto. Y cuando eso sucede es cuando el hombre tiene eyaculación dentro de la mujer. Y ahí es cuando sí y solo sí se vuelve una sola carne, y por eso dejará el hombre a su papá y a su mamá para unirse en una sola carne con su mujer. Versículo 16, Génesis 30, versículo 16, dice así: cuando pues Jacob volvía del campo en la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. O sea que Raquel, como pidió mandrágoras de un hijo de Lea, Raquel le prometió que se podía acostar con Jacob, porque la querida, les recuerdo una vez más, la querida fue Raquel. Por consiguiente, por ser la más querida, era la que tenía más control sobre todo el resto de las mujeres que tenía, porque la amada y a la que le dio la concesión Jacob fue a Raquel. Entonces Raquel le dio por mángoras el derecho que Lea se acostara con él. Vea cómo está la organización. O sea, esto no es desorganizado, esto tiene una organización. Esto no es que Jacob también se pueda acostar con quien quiera y a la hora que quiera. No, pues si usted tiene una sola amada, es la que, como diríamos, la que reina sobre las demás. Y esta es la que tiene la orden sobre las demás. Les recuerdo, son 4 mujeres. En un solo capítulo se nos demuestra que son 4 las mujeres que Jacob tiene. Y ustedes me van a decir: no, pero es que eso eran los tiempos de Jacob. Eran los tiempos de Jacob. Pues claro, porque hoy en día yo no sé cómo harían con 4. Yo no puedo con una, me voy a ir a buscar otra. Qué dolor de cabeza, déjelo así. Yo con eso tengo suficientes dolores de cabeza. ¿Para qué me voy a buscar uno más? Y esto mismo se lo va a decir Pastor Dowell, que está en los Estados Unidos, que es de la congregación donde yo vengo realmente. Porque mi misión aquí es hacer otra comunidad como de la que yo vengo. Autosuficiente, que se pueda autoabastecer ella misma. Porque eso es nuestra descendencia, y eso es lo que realmente la Biblia nos enseña a hacer. Están los primeros 3 capítulos de Hechos, que todos tenemos que estar orando unánimes y todos somos un cuerpo, el cuerpo de Jesús, que es su iglesia. Y eso es lo que venimos a hacer nosotros. Entonces, ojo lo que hace. 17. Y oyó el Padre que está en los cielos a Lea, y concebió y dio a luz un 5.º hijo de Jacob. Y Lea: Dios me ha dado mi respuesta, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamo su nombre Isacar. 19, versículo 19. Después concibió Lea otra vez y dio a luz 6.º hijo, y dijo Lea: Dios me ha dado un buen dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zebulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Elohim de Raquel, y oyó este padre a Raquel, y concibió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y el hijo que le había Dios ha quitado mi ofrenda. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Génesis 32. Génesis 32. Les recuerdo que la prédica de hoy se llama Israel según la Biblia. Por eso es que estamos hablando no del Israel que se fue configurado, que fue formado
por las Naciones Unidas en 1948 en ese pedazo de tierra que hoy se conoce como Israel. No estamos hablando del Israel bíblico, cómo se formó ese Israel, y que este Israel salió de Jacob, y que más adelante Jacob fue llamado Israel. De ese Israel estamos llamando, porque así como Colombia tiene colombianos, Israel, que fue conformado en 1948, tiene israelíes. No son israelitas, no son Israel del bíblico, porque esta nación es una nación secular que no tiene los conceptos bíblicos para ser nación. ¿Listos? Génesis 32. Génesis capítulo 32, versículo 24. 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, una parte como por aquí, y se descoyuntó el muslo, y Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Versículo 28 de Génesis 32. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ahí en inglés es prevaleció, o sea, venció a los hombres y a Dios, y por eso se llama Jacob. Y Jacob, no, por eso se llama Israel. Israel es porque prevaleció, y así es traducido en el arameo, Israel prevaleció con Dios. Y ese es realmente el nombre de Israel, porque él prevaleció. Él se la pasó luchando todo el día, no sabía que estaba luchando ¿con quién? Pues con Jesús. Pero en ese entonces no lo conocíamos como Jesús, sino como un varón de Dios o como un ángel de Dios. Les recuerdo, cualquiera que nos presente un día y nos hable de esta palabra, puede ser con ángeles que nos estemos enfrentando o con los que estemos hablando. 27, versículo 27, discúlpeme. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. El punto es que Israel no es una tribu, son 12 tribus, las cuales constituyen la nación de Israel. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque los judíos proclaman ser la única nación de Dios. Y resulta que no. Como ya lo hemos visto al principio, que no llegó el hermano Jorge aquí, no había llegado antes, no se dio cuenta que hubo una división en los tiempos de Salomón por no haber obedecido las leyes de Dios, y hubo una división en Israel. 12 tribus, 10 tribus se fueron para el norte y 3 se quedaron en el sur. Y en el sur es lo que se llama Jerusalén y lo que después se convirtió en Judea, que eso está al principio de la prédica de hoy, que era lo que quería demostrar. Después Israel cayó en cautividad y se llevaron toda la gente del norte, los de Asiria, y después Babilonia vino, por no hacerle caso a Jeremías, vino y saqueó todo lo que fue estas dos áreas, grandes áreas en las que estaba ubicado Israel. Entonces quedamos sin nada y quedó la tierra desolada. Entonces mandaron de Babilonia, mandaron gente a habitar esa área y todo quedó desconfigurado, todo quedó asolado, y estas gentes que pasaron a habitar en Jerusalén llamaron esa área Judea, y de ahí vienen los judíos de esa área. Por eso se le dicen judíos, porque esa área quedó denominada
como Judea. Judea de los judíos. ¿Qué fue lo que pasó con esa Judea? Que vinieron leones y se tragaron a la gente que vivía ahí, que era gente de Babilonia, gente de Asiria y gente de todas otras naciones. Entonces, ¿qué dijo Nabucodonosor? Dijo, hoy no, allá se están comiendo a la gente porque no conocen al Dios de esa tierra. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Mandar levitas, gente de la tribu de Leví, a que fueran sacerdotes en esa tierra y les enseñara. ¿Qué hizo esta gente? Pues dijo, bueno, aprendemos de este Dios de esta tierra, pero también vamos a hacer nuestras costumbres, y de ahí sale eso que conocemos hoy como el Talmud. Y eso es lo que esta gente sigue. Pero esta gente, son muy pocas personas las que están realmente con la Biblia, realmente siguiéndola. Y esa es la gente que nosotros conocemos de Judea, de Jerusalén, hasta el tiempo de Jesús, que también son judíos, pero dense en cuenta que Jesús nunca los negó como judíos, ni como gente del pueblo de Dios, porque ellos mismos dicen en Juan, en el capítulo 8, que ellos también son de su padre Abraham. Y él no lo niega, ni les dice que no. Ni lo niega, ni les dice que no, sino los acepta. Imagínense que Jesús acepta a esta gente. Pero aún así, Jesús en el capítulo 8, en Juan en el capítulo 8, le dice, ustedes son del padre del diablo. Mejor dicho, ¿saben qué? Vayamos a Juan capítulo 8, para que veamos que Jesús no los niega. Juan capítulo 8. Jesús no los niega por ni un segundo. A ver, ¿por dónde empezamos esto? A ver. Es capítulo 8, 39. Vale, pero está. Sí está, pero. Pila. Sí, pero espérese porque no quiero empezar ahí. Empezamos en el 21. O sea que empezamos en el 12, más bien. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Amén. Entonces, ¿perdón? Amén. Amén. Amén, Sí, Él es. aleluya. Amén. Aleluya. Así, sí. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es válido. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Y la pregunta es, ¿usted sabe, hermano, usted sabe, hermana, de dónde viene y para dónde va? ¿Hay alguien aquí que me diga que sabe de dónde viene y para dónde va? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me alzó la mano? A ver. Pues ninguno, porque nosotros no sabemos ni de dónde venimos ni para dónde vamos, pero Jesús sí lo sabe. Es más, Jesús sí sabe de dónde viene y para dónde va usted. Usted no sabe, pero Jesús sí sabe. La pregunta es, ¿usted sí ha buscado y ha preguntado alguna vez de dónde viene y para dónde va? Porque usted puede ser un gran hebreo, usted puede ser un gran israelita o un gran hijo de Israel. Lo que pasa es que usted no lo sabe todavía. Entonces vea lo que dice. Vea lo que dice. Aún yo doy testimonio acerca de mí mismo. Esto es versículo 14 de capítulo 8. Mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgara en algún momento, mi juicio es según la verdad, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y vuestra ley está escrito, que el testimonio de dos hombres es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. También el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿y dónde está tu Padre que no lo vemos? Y entonces respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también conocerías a mi Padre. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le reprendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero
en vuestro pecado moriréis. A donde voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos, vea, estos son la gente que yo les estoy diciendo, estos son los judíos, la gente que vivía en Judea en ese entonces, y la capital de Judea en ese entonces era Jerusalén. Por eso ellos se hacían llamar gente de Dios, porque estos judíos sí sabían que Jerusalén tenía que ser la capital del área donde estuvieran, porque Jerusalén siempre fue la capital de Israel. Si es que hubiera un coso, si es que hubiera una tierra delimitada que se llamara Israel. La pregunta es, bueno, si este Israel es el Israel de Dios, ¿por qué Tel Aviv es la capital y no Jerusalén? Es una pregunta que nos deberíamos hacer. Buena pregunta sería, yo diría. Oiga pues, decían entonces los judíos, ¿acaso pensará matarse, que dice, a donde yo voy vosotros no podéis ir? Y él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Y si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, aquí ya empieza a poner la conversación salsa, porque aquí ya les está diciendo que Él es Dios en persona, el yo soy. Póngale atención. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo le he oído a él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis lavado, ¿qué? Levantado. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y ahí vuelve otra vez el yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, descendientes de Abraham, ojo, aquí es donde está la clave, descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Hasta ahí ya dijeron mentira. Ojo, los judíos nunca han sido esclavos de nadie, pero Israel sí ha sido esclavo de Asiria y de Babilonia, por no hacerle caso a Isaías y a Jeremías, por no hacer caso. Entonces, esta gente no puede ser la gente de Dios, porque la gente de Dios sí ha caído en cautiverio, y varias veces por desobedientes y por rebeldes. Oiga pues, descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, vea, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. O sea, por ser pecadores, ya son esclavos. Y eso es lo que no nos damos cuenta. Los esclavos que nosotros somos, inclusive del sistema. Nosotros proclamamos, somos libres, somos libres. Y resulta que pagamos impuestos, que no podemos dejar de pagarlos, que usted va y compra una manzana y le toca pagar impuestos para el gobierno por eso. Usted tiene que pagar agua, luz, teléfono. Déjeme decirlo otra vez, agua, luz, teléfono. ¿Usted está exento de pagar eso? ¿Agua, luz y teléfono? Usted está exento de eso. Dígame, si usted está exento de pagar agua, luz o teléfono, a usted le toca pagarla, ¿sí o no? Pues usted es esclavo de eso entonces. Y es que es lo que pasa, que no lo queremos reconocer, que nosotros estamos subyugados. Oigan esa palabra tan hermosa y tan interesante. Estamos subyugados, somos esclavos de pagar agua, luz y teléfono, pero cuando decimos no, ¿por qué no? Pues si usted está pagando por algo, y le decimos
Y en la comunidad siempre decimos, si usted está pagando por lo que no es pan y por lo que no es comida, ¿por qué no paga por lo que es pan y lo que es comida? ¿No me creen? Isaías 55. Isaías 55 dice así. Esto me escalofrío. Isaías 55 dice así, ¿ya están ahí? Sí. Isaías dice, venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, pero usted sí tiene dinero para pagar agua, luz y teléfono, ¿no? ¿Sí o no? Ah, bueno. Entonces, venid todos los que están sedientos. ¿Usted está sediento? Venid a las aguas. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Ve? Aquí está la pregunta que yo les estaba haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? La pregunta es, ¿a usted lo sacia la luz? ¿El agua? ¿El teléfono lo sacia? Pues la pregunta se la está haciendo el profeta Isaías. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Ahora, aquí es la parte más importante. Lo que no ha hecho Israel desde su fundación, desde Jacob. Esto es lo que no ha hecho Israel. Versículo, ¿qué es esto? 2. No hemos salido del 2, estamos a la mitad del 2. Oíd atentamente. La pregunta es, ¿ustedes van a oír atentamente o se van a hacer los onzos como lo han hecho toda la vida? Van a hacer los ataimados. Pues oigan atentamente. Comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Venga para acá, incline vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. He aquí, llamarás a la gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Yahweh tu Elohim, el Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Yahweh mientras pueden hallarlo. Ese es el mejor consejo que nos puede dar el profeta. ¿Cuándo van a pellizcar a empezar a buscar a Yahweh? ¿Ah? Porque dice así, llamadle en tanto está cerca, deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia. ¿Sabe por qué? Versículo 8. Porque mis pensamientos, dice Yahweh, porque mis pensamientos, dice Yahweh, porque mis pensamientos, dice Yahweh, no son sus pensamientos. De verdad, ¿no? Qué bonito. Amén. Ni vuestros caminos, los caminos de Yahweh, dice Yahweh. Como son de altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos. Eso sí se los garantizo. Y mis caminos, dice Yahweh, más que vuestros pensamientos. Mis pensamientos más que sus pensamientos. Así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y hace germinar y producir, y da semilla y al que siembra, y pan al que come, así será la palabra que sale de la boca de Yahweh, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para lo cual la envié. Y eso es lo que quieren. Y sigamos con el capítulo 8 de Juan. ¿En qué versículo iba a ver? 33. No. Sí, ¿Sí? el linaje de Abraham. Ah, bueno, 33. Descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que el Hijo os liberta. Os liberta, dice aquí. Seréis verdaderamente libres.
sé que sois descendientes de Abraham. Vea. Aquí es donde le dice, él acepta, Jesús acepta que estos judíos, que son invasores del área de Israel, las 12 tribus de Israel, les dice, vea, sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto, he estado junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Le respondieron y le dijeron, nuestro Padre, ¿sabe qué, Señor Jesús? Es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os hablo la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos y es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vea, él dice así, por la pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo da la respuesta. La respuesta es esta. Porque no podéis escuchar mi palabra. Por eso es que no escuchan el lenguaje de lo que él está hablando. Vea, tan bonito que les dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y el padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de un pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creeréis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero el que no, por eso no la oís vosotros, porque no sois del Padre. Entonces, o ustedes la oyen o no la oyen. Ese es el quid del asunto. Y él acepta que estos judíos con los que él está hablando en los tiempos de Jesús, él los acepta como hijos de Abraham. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué iba yo aquí? Bueno, el punto es que Israel no es una tribu, son 12 tribus las que constituyen la nación, la verdadera nación de Israel. Y nos podemos dar cuenta que este Israel que nosotros conocemos, que está desde 1948 por las Naciones Unidas, no se le conoce ninguna tribu, ni se le conoce ninguna área de ninguna tribu, porque si ese Israel al menos debería estar dividido en 12 departamentos, el de Isaacar, el de Zebulón, el de Simeón, y etcétera, etcétera. Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 3. ¿Ya estamos ahí? Porque nosotros somos la circuncisión. Yo le recuerdo el pacto que Abraham, y lo leímos, el pacto que Abraham, o más bien Elohim, que está en los cielos, hizo con Abraham, fue el pacto de la circuncisión. ¿Cuál es la circuncisión para nosotros hoy? Circuncidar el corazón. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, servimos al Padre que está en los cielos y nos glorificamos en Yahshua HaMashiach, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar de la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Vea, Pablo dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Sí ven que para ser parte de Israel, tiene que ser parte de una tribu? Pues Pablo reconoce que él es de la tribu de Israel, de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es en la ley irreprensible.
por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor al ungido. Entonces ahí yo les digo, vea, Pablo nos está enseñando que él da sus cosas, todo lo que él aprendió antes, todo lo que él era antes, como pérdida. Y eso es lo que nosotros como creyentes no hacemos muchas veces. Nosotros consideramos que todo lo que sabemos está por encima en una cúspide, está por allá en lo alto. Resulta que no. Pablo nos enseña que todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas hasta el día de hoy, que hemos escuchado la verdadera palabra, la que es pura, sin alteración, y esto que no la podemos aceptar nosotros muchas veces, porque hay muchas cosas que a nosotros nos cuesta trabajo, como empezamos la prédica de hoy, nos cuesta trabajo aceptar cubrirnos la cabeza en el caso de las hermanas. Nos cuesta trabajo atender a esas cosas porque nosotros no entendemos esta cultura. Entonces hay muchas cosas que están en contra de lo que nosotros ya conocemos y lo que ya sabemos. Eso es lo que reconoce Pablo aquí en el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, saber tanto y ser tan preparado más que una gallina. Porque muchos de nosotros profesionales y sabemos tanto de tantas cosas. Pues eso es pérdida para Pablo. Las he estimado como pérdida por amor al ungido. Y ciertamente aún estimando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yeshua HaMashiach, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para poder ganar al ungido. Amén. Es ser, amén, es ser Amén. y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en el ungido. La justicia es del Padre que está por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hay participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, en busca de una ciudadanía. Efesios. La pregunta es, vamos a buscar la ciudadanía, pero no el Israel que está al otro lado del charco, porque ese Israel es secular. Nos quedó claro eso, ¿cierto? Efesios capítulo 2, versículo 11. Estamos en busca de esta ciudadanía. Esto es lo que nosotros queremos ser ciudadanos. Efesios 2, 11, 22. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, nosotros, éramos gentiles en cuanto a la carne. 11, 22. Sí. 2. Ah, 2. 2. Efesios 2, capítulo 2. 11, 22. 11 al 22, vamos a leer. Ah, perfecto. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, tienen ustedes que acordarse que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el ungido, alejados de la ciudadanía de Israel y lejos, muy lejos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin un Elohim en el mundo. Pero ahora ya conocen a Yeshua HaMashiach. Vosotros que en otro tiempo estáis lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del ungido, porque Él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciéndolo paz. ¿Haciendo qué? La paz. Haciendo la paz. Y mediante la estaca reconciliar con el Padre y con ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, vosotros que estáis lejos y en los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya sois versículo 19. Ustedes ya no son más extranjeros, porque ustedes creen en el Padre, ¿cierto? Porque ¿quién de nosotros puede decir que no cree en el Padre? Sería la pregunta.
Pero aquí viene, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los apartados. Ahí dice santos, ¿no? Pero yo les digo apartados. Porque los santos, si usted coge esa connotación católica de santo, nos llevó el que nos trajo. Santos, de acuerdo a la Biblia, es apartado. Que ya no está con el mundo más, ya se separó del mundo, actúa diferente, piensa diferente, tiene una actitud diferente. Eso es un apartado, eso es un santo. De acuerdo bíblicamente hablando, no lo que el católico dice, porque el católico dice que para que usted sea santo tiene que morirse, haber hecho tres milagros y luego el Papa tiene que canonizarlo. Señor. Sí, santos no es la estatua. No es la estatua, exactamente, correcto, amén. Así es. Entonces aquí viene 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los apartados y miembros de la familia del Padre que está en los cielos. 20. Edificados sobre un fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Yeshua HaMashiach mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo apartado en el Padre que está en los cielos, o en Jesús, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, del Padre en el Espíritu. 1 Corintios 6:12 dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Marcos 7:16 dice: si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Nos ponemos de pie. Te damos gracias, Padre, que estás en los cielos, por todas estas palabras, por toda esta sabiduría. Danos oportunidad de aplicarlas en nuestras vidas, darnos la oportunidad de enseñarlas a los que las necesitan. Te damos gracias, pon estas palabras en lo profundo de nuestros corazones, no solo para hacerlas, no solo para decirlas ni oírlas, sino para hacerlas. Perdóname, Padre. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que nosotros damos, porque cuando está uno o dos reunidos en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros, porque así lo has prometido en tu palabra. Te damos gracias, Padre, en nombre de Yeshua HaMashiach. Yo oro. Amén. Amén.